Génesis 1:26, amén. Y dijo Dios: hagamos al hombre, que dice, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza, que dice, dominio. Highlight, suscríbelo. Ejerza dominio sobre todos los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a su imagen suya. ¿A quién te pareces? Dios guarde. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. No mujer y mujer, no hombre con hombre, no hombre con animal, sino varón y hembra. Hoy en día he escuchado ese lema que dice: no digas ella ni él, di ellos. Jehová reprenda al diablo. Ya la gente no sabe ni lo que es por la loquera de simplemente levantarse un día y decir: no soy él, no soy ella, somos ellos. Sí, ellos son los demonios que cargan dentro. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Highlight that. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todo ser viviente que se mueve sobre ¿qué? Toda la tierra. El reino de Dios se trata de dominio. Diga dominio. ¿Qué es un dominio? Es una autoridad que se usa a través de un poder. Nadie puede tener dominio si no tiene una autoridad y un poder. ¿Estamos acá? Seguros, hermano. Es como cuando a ti te confían algo y te dicen: tú vas a ser mi representante en este trabajo. Lo primero que te dicen, te colocan en una posición. Después te dicen: nadie está encima de ti, lo que tú digas, eso va. Te dan un poder. ¿Estamos acá? Lo primero que te establecen es en una autoridad y después te da un poder y nadie está encima de ti. Entonces, ¿qué sucede? Que todo trabajador que está debajo de ti tiene que obedecerte, le guste o no le guste, se queje o se largue, se quede o se vaya. Tú eres el que tienes dominio y poder. Así Dios le dio a Adán ese dominio y ese poder el día que lo creó. El reino se trata de dominio y de poder. Dios le dio a Adán y a Eva. ¿Por qué? Porque lo hizo a su imagen y semejanza. Cuando habla de imagen y semejanza, está hablando que Dios lo hizo con características de Dios. Como ejemplo, Dios hizo al hombre con inteligencia. ¿Cuántos de ustedes saben que son inteligentes? Yo sé que algunos dicen: es que a mí no se me queda nada, porque no te pega la gana aprender. Pero Dios te hizo un ser inteligente. Ay, es que yo no sé manejar, porque no tienes la gana de aprender. Ay, es que yo no sé en inglés, porque no tengo la gana de aprender. Ay, es que yo no sé trabajar, porque eres un perezoso de primera. Ay, es que yo no sabría cómo ser líder, porque no se te antoja meterte con Dios. Pero Dios a todos nos hizo inteligentes, porque nos hizo a imagen y semejanza. Nos hizo con características espirituales de Dios. ¿Cuáles son esas? Ejemplo, la inteligencia. Dios nos hizo a su imagen y semejanza con inteligencia. Nos hizo con amor. Por eso el hombre es muy apasionado. Otra de las cosas que Dios nos hizo es ser creativos. El ser humano fue hecho para ser creativo. Entonces, la creatividad viene con la sabiduría de Dios. Diga sabiduría. Hay gente que dice: es que yo no sé hacerlo. Pídele a Dios sabiduría. Y cuando Dios te da sabiduría, te da creatividad. Aquellos que quieren compañías, pídele a Dios sabiduría. Esto no se trata de lo que la gente te puede enseñar. Esto se trata del don que Dios te provee para poder desatar lo que quieres llevar a cabo. Hay gente que dice: wow, yo quisiera hacer eso, pero como nunca le pide esa sabiduría, nunca viene la creatividad, y como no viene la creatividad, nunca ese sueño se cumple. Pero Dios sí nos ha dado creatividad. ¿Estamos acá? Entonces, cuando Dios hizo a Adán y a Eva a su imagen y semejanza, nos hizo con inteligencia, amor y creatividad. Pero lo más grande es que nos dio ¿qué? Dominio. Dios le dio dominio sobre la tierra, sobre la creación. ¿Estamos acá? Dios le dio un dominio poderoso, le dio una relación muy personal con Dios. Dios nunca le dio a Adán una religión, porque una religión es querer hacer nosotros o querer trabajar nosotros el cielo.
querer hacer llegar nuestras vidas al cielo con nuestro propio esfuerzo. ¿Estamos aquí? Nunca Dios le dio dominio al hombre sobre el hombre para que lo estuviera esclavo, para que lo maltratara, para que le pegara, para que le insultara. Por eso dice la palabra de Dios que Dios es un Dios justo, que a Dios no le gusta la injusticia. En pocas palabras, a Dios no le gusta que tú maltrates a otro ser humano. A Dios no le gusta que los jefes sean prepotentes y maltraten a aquellos que están debajo de ellos. Por eso Dios estaba en contra de la esclavitud cuando lo que eran los afroamericanos estaban esclavizados por los americanos, por los blancos. Todo eso traía maldición, porque Dios jamás, cuando Dios hizo el hombre y su semejanza, Dios no hizo color, Dios no hizo raza, Dios hizo hijos, Dios hizo creación. ¿Estamos acá entendiendo? Por eso tú no puedes ser racista. No creas, hay gente hispana que es morena y dice que es blanca. Están locos, ¿verdad? Entonces Dios, escucha bien esto, Dios le dio dominio al hombre. ¿Para qué? Sobre la tierra, sobre la creación, pero nunca para tener control de otra persona. ¿Estamos aquí? Dios había hecho a Adán un embajador. ¿Qué es un embajador? Es un representante del reino de Dios, alguien que representa quién era Dios. Dios hizo a Adán en la tierra. Cuando Dios hizo la tierra, cuando Dios bajó a la tierra, Dios miró que la tierra estaba vacía, desordenada. No había luz, no había sol, no había luna. Las aguas estaban por encima de la superficie. La tierra era un desorden completo. Pero dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios se paseaba sobre toda la tierra. Y así es como hubo el primer día, el segundo día, el tercer día. Dios comenzó a poner orden sobre la tierra. Pero el último día Dios, en el sexto día, Dios comenzó a hacer al hombre y lo estableció en un lugar que fue creado ¿por quién? Por Dios. Entonces yo no sé por qué tú te crees la divina garza. Yo no sé por qué a veces el ser humano cree que puede vivir sin Dios, cuando este mundo le pertenece a Dios. Él fue el creador de la tierra. Es como cuando que tú entraras a tu casa y alguien más quiera vivir ahí, pero gobernar en tu casa. Así está el ser humano ahorita. Esta tierra la hizo Dios. Y Dios aún en su misericordia no nos despedaza y nos da la oportunidad de venir ante su presencia y reconciliarnos con Él. Venir con Él y poder tener una relación. ¿Estamos acá entendiendo? Entonces Adán fue creado como un representante. Adán tenía esa relación porque sabemos que Dios mismo se movía sobre ese lugar. En Génesis 1:2 tú lo puedes ver, que Él se movía por encima de las aguas. Y cuando Dios mismo fue a buscar al hombre, dice que Dios mismo buscó en el huerto a Adán y a Eva y le dijo: ¿dónde están? Y él le dijo: Señor, escuchamos tu voz y nos escondimos porque estábamos pelados. Y el Señor les dice: ¿cómo? ¿Quién les enseñó que estaban desnudos? Todo tiene una causa en nuestros problemas. El Señor le dijo: ¿quién te dijo a ti que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol de la ciencia entre el bien y el mal? Y él le dijo: la vieja que me diste, Señor, la neta, esta vieja fue la que hizo. Y Dios, entonces ahí podemos mirar que todo problema tiene una causa. Cuando yo me meto a una consejería con alguien, yo no me enfoco en el problema existente. Nunca yo me enfoco en el problema que se está mirando en ese momento. Que porque la engañó, que porque le pegó, que porque la maldijo, que porque la sacó, que porque esto, que porque el otro. A mí no me interesa el problema existente. A mí me interesa de dónde proviene ese problema. ¿Qué es lo que está produciendo ese problema? ¿Por qué? Porque toda acción del hombre en problemada tiene una causa. Entonces la causa de que Adán y Eva se escondieron de Dios era porque habían desobedecido a Dios. Cuando tú estés pasando por momentos de dificultad financiera, matrimonial, con los hijos, en cualquier área de tu vida, no digas: ay, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto?
¿Sabes lo que tú tienes que decir? Señor, ¿qué es lo que está provocando esto? Tú no puedes ir a decir, es que no sé, yo voy a dejar de Dios, yo me voy a ir, yo voy a esto, yo voy al otro, yo voy a aquello, porque yo no sé qué está pasando. No. Todo tiene una causa. Todo tiene un inicio. La enfermedad, tu mal problemática relación matrimonial, la rebeldía de tus hijos, todo lo que pueda suceder en tu casa y en tu hogar o en tu vida personal, tiene una raíz. No muchas veces es por nuestra desobediencia. Muchas veces también es porque Satanás quiere meter su mano sucia y querer interrumpir el plan de Dios y sacarnos de los propósitos de Dios. Pero otras de las veces, otras de las causas es porque a veces nosotros hemos abierto una puerta que no nos está permitiendo prosperar. Por ejemplo, la gente que está dentro del evangelio y siempre se le quema un carro, se le poncha una llanta, le choca en el carro, siempre está en una miseria. En un año lleva en 10 apartamentos, en un año en 5 o 6 trabajos, en un año no tiene ahorrado ningún dólar. Yo digo, ¿cómo la gente viviendo en el reino, teniendo un Dios que es el Dios del oro y la plata, cómo puede acostumbrarse a vivir de esa forma? No es que estemos detrás del dinero de Dios, pero sí detrás de la bendición que el Señor da a sus hijos. En sí ni detrás, porque dice la palabra de Dios que las bendiciones nos seguirán. Entonces hay gente que dice, no sé por qué me pasa esto, no sé por qué me pasa lo otro. Todo tiene una raíz. O reprendes al diablo o arreglas tu vida. Entonces Dios hizo a Adán un embajador, diga representante. Era representante del reino de Dios. Adán tenía esa relación porque Dios mismo estaba con ellos. Esa presencia garantizaba una comunicación y una comunión constante hacia la voluntad, mente, intención y el propósito que Dios tenía con Adán y Eva. El pecado, escucha bien esto, el pecado que entró en ese momento nos hizo incompetentes para el cielo. Quiere decir que cuando el pecado entró con Adán y Eva, nos hizo no capaces de entender a Dios. Nos hizo inútiles para el reino de Dios. Cuando mora el pecado en una persona, lo hace incapaz de entender la vida de Dios. Por eso tú le hablas, digamos, yo le hablo a la hermana Dalia y yo le digo, hey, échale ganas, Dios tiene planes grandes contigo, Dios te ha prometido, Dios te ha dado una palabra profética, Dios esto. Pero como ella está bajo el dominio del pecado de alguna o de otra forma, ella es incapaz y se convierte en una persona inútil que no puede movilizarse en lo de Dios. Por eso hay gente aquí adentro que son inútiles. No porque no sirvas, sino porque mientras haya pecado en tu vida, no puedes ir a ningún lado. No puedes ser capaz. Escuché no sé si es malo para ti, para mí no, pero una tontera, una tontera. Escuché una tontera de una persona que dijo, yo ya no sirvo en la iglesia porque ese es programa de hombre. Eso de estar en los parqueaderos, en el diaconado, en el liderazgo, eso ya es programa, invento de los hombres. Wow, dije, este es un inútil de primera. Porque está tan lleno de pecado que su mente humana, racional y animal, dice el apóstol Pablo, no le permite discernir lo espiritual. Tiene en pocas palabras, el apóstol Pablo nos dice al libro de Gálatas, le dice, tienen una mente de animal que no puede razonar por sí mismo, que no puede entender quién fue que lo creó. Por eso cuando el rey Nabucodonosor se hizo el gran rey,
el poderoso rey en su gobierno de Babilonia, Dios le dijo: hey, esa estatua de oro que tú levantaste es para ti, te la voy a bajar, te la voy a deshacer y te voy a convertir en un animal. Entonces, ¿qué hizo Nabucodonosor? Dice que le salieron garras de animal, plumas de animal, pelo de animal. El rey, hombre de dominio y de autoridad. Y dice que fue hacia donde estaban viviendo los animales. Pero llegó un día, dice en el libro de Daniel, que dice: yo, rey Nabucodonosor, reconocí al Dios Altísimo, al Creador Dios del universo. Entonces, no esperes que una persona que se enalteció, se enorgulleció contra Dios y desobedeció a Dios, aunque sea rey, aunque sean reyes y sacerdotes y embajadores, Dios tiene el poder para darles una mente de animal. Donde no reaccionan, donde no miran su condición, donde están entretenidos más en sus poderes humanos, en lo que pueden hacer con su propia fuerza y no con la fuerza del Señor. Hasta que un día Dios les permita volver a reaccionar y volver en sí y decir: wow, tanto tiempo perdí. A veces podemos decir que es el diablo y podemos decir: diablo, suéltalo. Y el diablo dice: ya me despelucaron, siempre me andan llamando. Yo ni estoy en los Estados Unidos, yo estoy en China. Porque el diablo no es omnipresente como Dios. Dios está en todos los lugares, Satanás no. Entonces, ¿por qué se mira tanta maldad? Porque el mundo está bajo el gobierno de Satanás. Y en ese gobierno moran los demonios. Y cada demonio está puesto por el diablo o es enviado por el diablo para poder atacar una nación, un pueblo, una ciudad, una comunidad. Ahora, estos demonios o estos espíritus caídos tienen una asignación del mismo infierno. ¿Para qué? Para poder tener esclavitud a naciones, a pueblos, a comunidades, a familias. Y tú no creas que hay solamente 1, 2, 3 demonios que te siguen. Dice la palabra de Dios que así como hay una nube de testigos, de ángeles, de huestes y millares, así también rodean los demonios el mundo entero, con asignaciones tan tremendas para destruir a la iglesia del Señor. ¿Estamos acá entendiendo? Entonces, cuando alguien es alcanzado por nuestro Señor Jesucristo y el espíritu inmundo que moraba en nosotros sale de nosotros, dice que va a lugares desiertos y dice que busca cómo volver a entrar, busca morada, cómo volver a llegar a nosotros o a otro tipo de personas. Porque estos demonios que podemos decir no concluyen su misión o fracasan en su misión, son castigados. ¿Estamos acá entendiendo? Por eso hay una lucha. Si tú eras un matón, hay una lucha para volver a regresar, porque ellos se calientan con el cuerpo de uno. Hay una lucha por volver a regresar. Si tú eras un violador, hay una lucha. Si eras un fornicario, hay una lucha. Si eras un adúltero, hay una lucha. Un borracho, un drogadicto, lo que sea que haya sido, hay una lucha por querer volver a entrar a tu vida. ¿Y de dónde usted saca todo eso, pastora? Es que tú no lees la Biblia. Todo esto que te estoy diciendo está en la palabra del Señor. ¿Estamos entendiendo? Entonces, cuando nosotros moramos en pecado, como Adán y Eva, se hicieron inútiles. Se hicieron personas incapaces, escucha bien esto, de estar en el reino de Dios. En pocas palabras, no calificaban y no se pudo conocer a completidad la voluntad o el plan de Dios, ni la mente del reino. En ese día, Adán y Eva cometieron un acto de traición, porque se le dio autoridad, se le dio derechos para representar los intereses del reino de Dios. Se le otorgó mayor confianza y eso es honor, hermano. Entonces fue una decisión. Ellos cometieron traición porque fue una decisión propia. Aunque el diablo se les presentó, ellos no tenían que haberlo hecho.
Estamos acá entendiendo, pero lo hicieron. Entonces se convirtió en una alta traición por los derechos y por la misma autoridad que Dios les había dado. Estamos aquí. Ahora, esto es para los líderes y ministros. El nivel de representación, escucha bien esto, que Adán tenía, más grande era la responsabilidad y confianza, porque mayor era la influencia que tenía Adán. Cuando Dios nos posiciona a nosotros y nos hace representantes de Dios, tenemos una gran responsabilidad, porque Dios nos ha confiado una influencia del reino de Dios. ¿Estamos aquí entendiendo? Por eso algo que Dios me ha enseñado es: no traiciones mi confianza, porque la confianza que Dios te da derechos y autoridad. No eres una persona común. Por eso aquellas personas que un día oraron por ellos como líderes, como salmistas, como servidores, como cualquier ungimiento que tú hayas tenido, hay una demanda sobre ti. Porque la unción no se le da a cualquiera. La presencia de Dios no desciende a cualquier persona. Y si tú estás sentado cuando un día Dios te ungió, tú estás haciendo un acto de alta traición. ¿Por qué? Porque ya no fuiste responsable por la influencia, por la autoridad y por el poder que Dios un día te dio. Y hoy en día, amados hermanos, tenemos ministros que avergüenzan el reino de Dios. Por ejemplo, hoy en día hay pastores y hay ministros que se vienen de Centroamérica, México, Nicaragua, Venezuela, y llegan a las iglesias de Estados Unidos y dicen: oh, yo era pastor. No, no eras pastor, porque un pastor no abandona su rebaño. Eso es mentira, tú no creas en eso. O hay gente que dice: es que le estoy mandando dinero a mi pastor que quedó allá. You crazy. Dice la Biblia: traed, dice, los diezmos y las ofrendas a mi casa, a donde tú estás comiendo de la presencia de Dios, a donde los ministros ponen leña cada mañana para que el fuego en el altar no se apague. Aquellos que están velando por tu alma, por tu familia, por las finanzas, por el trabajo y por cualquier necesidad que tú tengas. El evangelio no tiene precio, ya fue comprado hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Pero también Dios ha dado una responsabilidad a los hijos de Dios para el sustento de su casa. ¿Estamos acá entendiendo? Te voy a decir algo: aquí no se le cobra a nadie ni por bautizar, ni por casar, ni por las horas que me haces llegar a mi casa a las 3, 4 de la mañana porque estás en problemado. Si tú vas a una cita de psicólogos, 30 minutos te cobran 250, o creo que como los precios subieron más, 350, $400. Y a veces tú me tienes a los ministros de la casa hasta las 3, 4 de la mañana por un consejo que se te dio desde el altar que tú no quieres practicar. Y no se te está cobrando. Y les estás quitando a los hijos de los líderes tiempo que los líderes puedan pasar con sus hijos. So, aquí no se te está cobrando nada. Aquí, como nosotros somos servidores de Dios y tuyos, tú también eres servidor de Dios y de la casa. Porque la Biblia dice que somos un cuerpo en Cristo. Regresándome atrás, escucha bien esto. Hay ministros que avergüenzan el evangelio. Tienen 2 mujeres. El pianista se está acostando con la corista. El diácono con la líder, o el diácono con la recién convertida, que vienen y dicen: hermana Dalia, que me quiero conocer con doña Pancha, pero te vienen a pedir permiso cuando ya estuvieron en la cama. Un montón de cristianos, escucha bien esto, traicioneros a la confianza, a la responsabilidad de la influencia que Dios le dio para el mundo, para establecer el reino de Dios y ser de ejemplo y establecerlo en los corazones. ¿Estamos acá entendiendo? Tenemos ministerios manipulando, robando diezmos, ofrendas.
Tenemos ministerios, ministros, cristianos, estafadores, manipuladores y un montón de pecados, cosas que antes sí siempre ha habido pecado en el mundo, pero hoy en día la gravedad de pecado que fluye en la iglesia es peor que antes. Porque antes la iglesia era consagrada, el mundo pecaba, pero la iglesia era consagrada. Hoy en día, ¿sabes cuál es el pecado más grande de la iglesia? Es que la iglesia dice sí al mundo dentro de la iglesia. Aceptamos el homosexualismo, aceptamos el lesbianismo. Yo no tengo nada en contra, escucha bien esto, del hombre que le gusta el hombre y de la mujer que le gusta la mujer. Yo no estoy aquí para juzgarte. Yo estoy en contra en el pecado en el que tú vives, que ya Cristo ya pagó por ti. Porque eso no te permite entrar en el reino de los cielos, ¿sí? Y hay iglesias que para tener fama, para tener contenta a la gente, dice: no importa que te calientes con otro hombre, no importa que te vayas con otra mujer, no importa que aquel ministro se haya acostado con aquella ministra, todos callados para que la iglesia no sepa nada. Y se está tolerando el pecado de una manera, por eso aquí a la gente no le gusta. Una cosa es que la gente viva en pecado y otra cosa es que cuando salga a la luz, como ministros queramos hacernos ignorantes. ¿Estamos acá entendiendo? Por eso la gente dice: me voy para otra iglesia. ¿Por qué? Porque allá nadie le va a decir nada. Allá nadie le va a interesar si se va al infierno. Allá nadie le va a decir estás mal. De aquí se ha ido gente, como dice el pastor, calzonudos, que porque a la mujer no le gusta cómo le hablaron, se van para otra iglesia porque la mujer busca posición. Y el hombre, como es un flojazo espiritual, él dice: wow, aquí me puedo venir a sentar y aquí no me dicen nada. Aquí puedo venir, aquí puedo faltar y no me están llamando. Aquí si quiero no adoro, no alabo, no concuerdo, no digo nada, soy libre. Así dice la gente. Pero esta gente está traicionando la responsabilidad del reino de Dios. Al Adán caer del reino de Dios, Satanás comenzó su gobierno. Cuando nosotros caemos en el pecado como reyes, como sacerdotes, como administradores, como representantes del reino, se establece el gobierno del mismo diablo en nuestras vidas. Al Adán caer del reino de Dios, Satanás comenzó su gobierno por medio del mismo hombre. Fíjate nomás, el diablo no mató al hombre. El diablo dijo: le quito el gobierno al hombre y ahora yo me voy a sentar y lo voy a gobernar por medio de él. Por eso el que vive en pecado, la Biblia dice que es esclavo del pecado. Ay, no sé cómo ponerlo, hermano. Es como que el hermano Alberto tenga algo bien bonito, tenga una autoridad bien bonita, pero Dalia dice: yo quiero esa autoridad, pero no puedo matarlo. Solo lo que voy a hacer es que lo voy a entorpecer, le voy a quitar la autoridad y yo voy a gobernar encima de él. Él va a ir enfrente, pero él va a hacer lo que yo le diga que haga. Y eso es lo que el diablo hace cuando tú y yo moramos en el pecado. El diablo no se mira, pero se reproduce a través de tus acciones. Se reproduce a través de tu pecado, porque te conviertes en un esclavo. ¿Cómo es posible que un cristiano conocedor de la palabra de Dios caiga en la cama con una persona? Ahí podemos ver gobierno del diablo. Ahí podemos mirar de que el diablo no está teniendo relaciones físicas, pero el diablo está gobernando a través del pecado en esa persona. ¿Estamos acá entendiendo? Entonces, al Adán caer del reino de Dios, Satanás comienza su gobierno por medio del hombre mismo que Dios había creado. Adán perdió tierra y dominio, toda representación en el cielo y en la tierra, hermano. Pero bendito, diga bendito sea el Cordero de Dios. Y hay mucho más que te quiero decir, pero quiero que la hermana Dalia entre. ¿Quiénes son los que entran en el reino de Dios?
Pero antes de que tú entiendas quién entra al reino de Dios, bendita sea la promesa del Rey Mesías, del retorno de Dios. ¿Estamos aquí? Escucha esto, porque Dios en Génesis 3:15, después de esa caída, después de esa disposición, irresponsabilidad, vergüenza, intimación del diablo, después de esa pérdida de dominio, después de ese esfuerzo frustrado, de esa incomodidad, de tantas cosas que el diablo produjo en Adán y Eva y en todo ser viviente, en Génesis 3:15, bendito sea Dios que le dijo al mismo diablo: yo le doy una promesa. Vamos a leerlo ahí antes de pasar aquí. ¿Estamos entendiendo esta palabra, hermano? Génesis 3:15, perdón. Bendita esta palabra, hermano. Porque dice: pondré enemistad entre tú y la mujer. Dios le dijo esto al diablo. Y entre tu simiente y la simiente. Él te herirá en la cabeza y tú y tú lo herirás en el talón. ¿Estamos acá? Esta era la representación de cómo a través de Cristo iban a ser, a través de la Virgen María, que en ese entonces fue virgen. Ya después Jesús tuvo medios hermanos, para aquellos que dicen: no, la Virgen. No, cuando el Espíritu Santo vino sobre María, ella era virgen, porque fue por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo que esa mujer reprodujo. Pero fuera de ahí dice que Josecito se puso las pilas y tuvo otros hijos. Ahí ya no fue virgen. Es una mujer bienaventurada por haber cargado al Mesías. Por eso cuando María y sus hermanos fueron y preguntaron a Jesús, dijo: Jesús, tus hermanos y tu madre y toda tu familia está allá afuera. Y Jesús les dijo: espérenme tantito. Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. No tienen nada que ver con carne ni sangre. Por eso el libro de Proverbios dice que mejor es un mejor amigo que el hermano de sangre. Porque a veces con el hermano de sangre tienes riña. A veces el hermano de sangre es el que peor te quiere ver. Y no sé por qué, si son de sangre. ¿Estamos acá entendiendo? En vez que se lleven manito, vamos a ayudarte. A veces la familia de sangre es la que más te critica. Es la que menos cree en tu cambio. Pero tú también les das mucho que hablar. Y a veces te encuentras un hermano en la iglesia que se convierte realmente un hermano, aunque no es de tu sangre. Entonces, ¿por qué? Porque los dos están haciendo la voluntad de Dios y se entienden su lenguaje. Entonces Jesús mismo dijo: hey, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen lo que mi Padre dice. Y Jesús dijo: punto y final. Y aun cuando estaba muriendo en la cruz, le dijo: Juanito, ven para acá. Esa señora que está llorando ahí, por favor, conviértete en su hijo. María, él es tu hijo. Juanito, ella es tu madre. ¡Pum! Se acabó. Por si usted todavía andaba una estatuita ahí media rara. You crazy, man. Estás hablándole al viento. ¿Estamos acá? Entonces, escucha bien esto. Cuando el Señor le dice esto, le está prometiendo al Mesías el retorno de una autoridad y del gobierno de Cristo. Entonces, ya para terminar, aún en 1 Corintios nos habla y nos dice sobre el primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán fue terrenal, el que pecó, pero el segundo Adán representó ¿a quién? A Cristo, el hombre resucitado como un ser espiritual para entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? Pastora, ya me descalabró, ya me dijo de dónde vengo y cómo caí y aquí estoy. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Al que esté muerto, pero si cree, vivirá.